Es un tema que me fascina a mí, el de las revoluciones. Vos podés decir lo que quieras de los revolucionarios del pasado, de los que encabezaron en su momento la Revolución Francesa, la rusa o cualquier otra de estas revoluciones que reemplazaron un régimen por otro, ¿no? En general para peor o mucho peor, yo diría. O sea, podés decir que sus ideas eran horribles, que fueron responsables de gran cantidad de sufrimiento innecesario. Todo eso es cierto. Pero hay algo que no se puede negar. Y es que estos tipos tenían convicciones. Y tuvieron el coraje de poner a prueba sus ideas. Y yo a veces me pregunto, ¿se puede decir lo mismo de los libertarios hoy? Y pregunto esto porque nosotros no solo tenemos las ideas correctas, tenemos ahora también las herramientas para poner esas ideas en práctica, ¿no? Y sin necesidad de matar a nadie, sin necesidad de derramar la sangre de nadie. Pero yo veo que tendemos a ser derrotistas, ¿no? Nos gusta decir, esto no tiene arreglo. Es como que sentimos una especie de placer perverso al decir este tipo de cosas, ¿no? Nos gusta quejarnos en las redes sociales de los impuestos, de la deuda pública, ¿no? De lo mala que es la intervención estatal en general. Y digo yo, me dirijo a todos. Yo digo que también, además de los derrotistas, también hay un grupo que son los cobardes, que van por otro lado, ¿no? Es a ver, otra los tibios, rama. o sea, los que sostienen que son libertarios, pero solo de nombre, claro, y a la hora de la boca para afuera. Claro. ¿No sería mejor, digo yo, usar los medios que tenemos hoy, que tenemos a nuestra disposición, para neutralizar la intervención estatal? En la medida de nuestras posibilidades, obviamente, ¿no? Hoy es más fácil que nunca. Realmente es más fácil que nunca avanzar hacia una economía voluntaria. O sea, una economía no solo voluntaria, sino totalmente resistente a la coacción, ¿no? Digo avanzar, no digo que vamos a lograrlo mañana mismo. Y la economía sería digamos, la piedra fundamental para todo lo demás. Claro. Y tenemos las herramientas. O sea, lo que falta es difundirlas y promover el uso de estas herramientas. El efectivo digital, peer-to-peer, lo tenemos. Canales de comunicación cifrados, existe. Plataformas de intercambio descentralizadas, están también. Algunas están en construcción, otras, digamos, ya son funcionales. Pero este tipo de cosas, y es algo que se está haciendo, pero yo no puedo evitar preguntarme, o preguntarte, mejor dicho, a vos, Leandro, si vos te considerás libertario y no estás haciendo nada de eso, ¿qué estás esperando? No, a ver, y yo creo que ya ¿No te considerás libertario? No, y creo que ya lo expliqué alguna vez por qué. Sí, bueno, cuando hablan de los libertarios, digo yo, porque más o menos defendemos las mismas ideas. Entonces yo digo, como veo que hay, como ya dijimos, que hay como distintas ramas, y hay algunas ramas de lo que se hacen llamar libertarios, por lo menos, que son un asco, y que son como que usaron el libertarianismo como un caballo de Troya para meterse con una idea más, digamos, agradable que decir yo soy nacionalsocialista. Entonces, bueno, veo que hay como distintas ramas de ese tipo, conspiranoicos de todo tipo, como un mundo muy loco. Y digo, yo no quiero que me asocien con ese estiércol. Claro. Entonces, yo no me etiqueto. Si querés te digo cuáles son mis ideas. Defiendo la libertad de mercado, defiendo cada uno con su cuerpo lo que quiera, etcétera. Okay. Pero no, las etiquetas... Está bien, pero a esto voy. Vos tenés ciertas convicciones que son profundas y no negociables. ¿Sí? Pero no sirve tener convicciones profundas si de alguna manera no se actúa en consecuencia. O sea, no se busca la forma de que esto tenga un impacto. O sea, no digo que tener convicciones profundas es necesariamente algo bueno. Está claro que si nos fijamos en la historia de las revoluciones estatistas de cualquier color, no es el caso, ¿no? Lo que quiero decir es que
el mundo no va a cambiar para mejor simplemente porque tenemos las ideas correctas. ¿Sí? Estoy leyendo un libro muy interesante de, Mariana me va a corregir porque mi francés es horrible, Albert Camus. Está muy bien. Gracias. Se llama El hombre rebelde, este libro. Bueno, ahí el tipo señala una diferencia entre los primeros revolucionarios modernos y los revolucionarios del siglo XX. O sea, vos lees los textos de los líderes de la Revolución Francesa, Robespierre, Saint-Just sobre todo, y parece realmente estás leyendo el manifiesto de un teólogo antiguo, ¿no? Los tipos hablan constantemente de la virtud, de purificar la sociedad. Hablan en estos términos. Y sí, ahora sabemos que eran unos delirantes y mucha gente lo señaló en su momento. Pero yo digo, no tanto eran delirantes por esto que acabo de decir, como porque ellos creían encarnar de alguna manera la voluntad popular, ¿no? Pero si les gustaba tanto esta idea de encarnar la voluntad popular, era porque sentían que tenían una misión, ¿no? Esa misión era despertar conciencias. Había conciencias que despertar, no fichas que mover nada más. No sé si me explico. Entonces ellos consideraban que el éxito de la revolución dependía de ganarse el corazón de la gente. O sea, apelaban a lo mejor en cada persona, al menos de acuerdo a sus propias definiciones. Obviamente no estoy hablando de todos los líderes de la Revolución Francesa, ¿no? También había algunos que eran simplemente asesinos despiadados que encontraron ahí una excusa para desplegar su brutalidad. Pero el espíritu revolucionario era ese. O sea, se partía de unos principios que se consideraban básicos, no negociables. Y si vos no te considerabas representado por ellos, iban a intentar persuadirte de lo contrario. Traducido para nosotros, los que nos consideramos libertarios, ¿qué significaría esto? En primer lugar, creo yo, reconocer la importancia de tener este tipo de conversaciones, a veces incómodas, con la gente. Con la gente que te importa, ¿no? No digo pelearte en las redes sociales con desconocidos. Y este aun cuando eso te puede traer por ahí problemas, digo. Exactamente. Depende con quién estás hablando. Si estás hablando con gente, con amigos. Exactamente. Y en esto se detiene a veces el filósofo canadiense, no sé si lo ubican, Stefan Molyneux. Cuando alguien dice que no quiere poner en riesgo sus relaciones, ¿no? O sea, no estás dispuesto a poner en riesgo una supuesta amistad, pero estás dispuesto a luchar contra el régimen gobernante. O sea, dale. No estás dispuesto a poner ni siquiera eso. Está bien, digo, primero hay que explicar, hay que dar tiempo, pero hay que hacerlo. O sea, hay que demostrar que las ideas que uno tiene son buenas. ¿Por qué te vas a pelear con un amigo? O sea, por discutir sobre temas, asuntos relacionados con economía o política. O sea, no entiendo. O sea, podés mantener a tu amigo y luchar contra, digamos, las arbitrariedades o la opresión de un gobierno. ¿Tendrías un amigo nazi? No. ¿Tendrías un amigo que está de acuerdo con que vos vayas a prisión y si te negás a ir a prisión te pegan un tiro? No, pasa que los nazis no. Bueno, los nazis estarían chochos de pegar un tiro. Pero digo, los otros no lo ven de ese modo. Entonces, la idea quizás es... No lo ven, pero ¿por qué no hacérselo ver? Bueno, es lo que yo digo. Vos podés intentar hacérselo ver y en ese intercambio quizás lo logres persuadir, quizás no. No, pero yo lo que digo es, no, la idea no es ir a pelearse, sino que, bueno, que saber que el riesgo... Claro, saber que el riesgo está de que el otro por ahí no acepte tus ideas y te considere que bueno, hasta acá llegamos. No, pero es que no es solamente no acepte tus ideas. Acá hay consecuencias. No estamos hablando de cualquier idea, ¿sí? O sea, si te dicen que seguir tu conciencia es un crimen,
y que tenés que estar preso o muerto, aunque no hayas agredido a nadie, ni tengas la menor intención de agredir a nadie vos. Entonces tenés que reconocer que tu relación con ellos no es mejor que la relación que tenés con el Estado. O sea, hay coacción, es indirecta, porque la ejercen a través de un tercero, pero hay coacción. Vos tratás de disimularla, pero ahí está. O sea, pero fíjate por qué digo esto. Es mucho más fácil eludir este tipo de coacción que la coacción organizada, digamos, en la forma de un Estado. Así que si no estás dispuesto a enfrentar la más fácil de la segunda, olvídate por completo. O sea, sería como presentarse a competir en las Olimpiadas, en los 100 metros llanos, con muletas y rengueando. No sé si se entiende a lo que apunto. Bueno, los revolucionarios del siglo XX son distintos a los del siglo XVIII. Los del XX dijeron a la mierda con ganarse la voluntad de la gente. Eso ya fue. Estos ya se ven a sí mismos como científicos, no como moralistas. Hay una diferencia muy importante acá. Se veían a sí mismos más como aceleradores de un proceso supuestamente inevitable. O sea, esto va a pasar de todas maneras. Nosotros estamos acá para ponerle un turbo. Y podemos hacerlo porque ya entendimos las leyes de la historia. Y gracias a eso sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? Así como entender las leyes de la física nos permite, acelerar el progreso en materia de viajes espaciales. Bueno, entender las leyes de la historia nos permite acelerar el progreso de la sociedad. O sea, así pensaban. Los revolucionarios del siglo XX tenían una visión distinta de los individuos. Los individuos eran como engranajes descartables, piezas de una máquina que ellos los miembros de la vanguardia intelectual, podían operar. El mundo que tenían ellos en su cabeza era más importante que algo así como los derechos humanos y todo eso. Por supuesto. Absolutamente, porque ellos tenían la misión de llevar a la humanidad en realidad, llevar a la humanidad a una suerte de paraíso en la tierra, y realmente creían que eso era inevitable. Entonces no llamaban tanto a persuadir a la gente. De hecho, según ellos, formar parte de una determinada clase te hacía refractario a los argumentos. Entonces más bien llamaban a rendirse a esas fuerzas. Y esto los diferencia de los revolucionarios del siglo XVIII. Es curioso, para los del XX luchar era en realidad era como una forma de rendirse a la fuerza de la historia. En cambio, los del XVIII se veían a ellos mismos como los protagonistas. No planteaban ese cambio para mejor como algo que iba a ser a la larga inexorable. Y yo creo que tenían razón en eso. Si no hacemos algo, nada va a cambiar. Dejarnos llevar por la corriente no nos va a llevar así como más lentamente al lugar que la historia nos tiene reservados como especie. ¿No? Esto es lo que creían los revolucionarios del siglo XX. Dejarnos llevar es perpetuar la servidumbre. Así lo veían. O sea, hay que hacer algo al respecto. Y hacer algo significaba, despertar voluntades y sumarlas a ese movimiento. De alguna manera, elevar al ser humano por encima de su condición de amo y de esclavo, las dos cosas. O sea, arrancarlo del conformismo. O desafiar la idea de que somos el producto de factores históricos totalmente determinantes y que tenemos que aceptar simplemente lo que nos tocó. Entonces, ante esta posición conformista, digamos, ellos oponían la idea de justicia. Y para ellos la justicia, digamos, no se iba a alcanzar sin un esfuerzo consciente. Aunque el esfuerzo fuera de unos pocos quizás al principio, ¿no? Pero esos pocos tenían, a su modo de ver,
una enorme responsabilidad. Y eso es lo que los motivaba a ganar influencia, ¿no? en su sociedad. Los del siglo XX, en cambio, no buscaban elevar a la persona singular, sino rebajarla, ¿no? Digo, al ser humano concreto. O sea, rebajarlo a esa condición de pieza descartable o de, como de residuo de ese proceso que supuestamente iba a acabar con la dominación, con las desigualdades, con la infelicidad, etcétera, etcétera. Homogeneizar a la población, digamos. No es elevar alguna característica, sino que todos sean igual de achatados. Sí, pero igualmente tuvieron éxito, por más que se hayan interesado menos, quizás poco menos, en convencer uno por uno, digamos, convencían quizás más de a masas, pero convencieron, ¿no? No es que solamente metieron un dictador, sin duda, y mató a todos y a través del miedo, bueno, se impuso, no, o sea, convencieron a un montón, todos, los nazis, los comunistas en los países donde estuvieron, fueron muy populares. Sí, el Manifiesto Comunista es un libro, o sea, busca persuadir. Y hoy en día Mi lucha también lo es. El Manifiesto Comunista es manual, es libro de texto de muchas universidades. Claro. Sí. Pero ellos veían un proceso independiente de la voluntad individual. Y creían sinceramente en que esto se daba de manera automática. O sea, lo miraban con impaciencia porque esa máquina que supuestamente ellos solos entendían a la perfección y ellos solos podían operar, no se comportaba como ellos habían predicho, pero creyeron durante mucho tiempo, algunos siguen creyendo en eso, y si no se comportaba como ellos habían predicho, era simplemente porque no era una máquina. O sea, la sociedad no es una máquina, no es una máquina muy pero muy compleja. No, este es el error, me parece que está en la base de las revoluciones del siglo XX particularmente, ¿no? De ahí el énfasis de estos tipos en la planificación central, por parte de un pequeño grupo de iluminados que va a apurar la llegada de la humanidad a ese estadio supuestamente superior. Planificación central y planificación de asesinatos a mansalva, sí, de aquellos que no se adaptaban. Es necesario. No cierra sin genocidio, no cierra. Lo que no lograban con la propaganda, lo lograron con el miedo aplicando el miedo y el terror. Invirtieron tanto en armas como en propaganda. Los otros por ahí invirtieron más en propaganda. Es que va de la mano. Si vos en Cuba, no sé, mataban a un empresario con un, entre comillas, juicio con el Che Guevara poniendo las piernas arriba de la mesa, siendo fusil en lo que era el juicio, más o menos. Y vos hacías propaganda además de eso, demonizabas a ese tipo que estaba que tenía un campo y que de repente estaba, solo por tener un campo y negarse a entregárselo, que estaba con la venda y siendo fusilado, y la gente se creía que ese tipo estaba bien muerto. O sea, es como que a veces incluso las dos cosas, el miedo y la propaganda, iban de la mano. Sí, sí. Bueno, ya sabemos cómo terminó realmente esa historia, pero también sabemos por qué, ¿no? Y este es el aporte, me parece, fundamental de los libertarios. Lo que quiero decir es que no es que fracasaron a la hora de aplicar unas ideas maravillosas, es que las ideas que tenían eran pésimas. Y esto tampoco significa que, no sé, una vanguardia intelectual es algo necesariamente malo. Pero si esa vanguardia intelectual abraza teorías disparatadas, cosa que pasa a menudo, bueno, Dios nos libre y nos guarde. En general, más que una vanguardia intelectual que nos salve, lo que necesitamos es algo que nos salve de la vanguardia intelectual. Dios nos libre de la vanguardia intelectual. Y lo que nos salva son las relaciones precisamente voluntarias que supimos cultivar. O sea, no hay que olvidar que el Estado siempre depende en alguna medida del mercado, del margen que deja a las interacciones libres y voluntarias entre las personas. Los gobernantes nunca pueden
asfixiar al mercado por completo porque se quedan sin nada, ellos mismos. O sea, aún en los casos más extremos, o sea, si la gente no muere de hambre masivamente en, no sé, Corea del Norte, en este momento, es gracias a que el mercado sigue funcionando, aunque más no sea en los intersticios del sistema. Pero nuestra misión no tiene que ser voltear al Estado como si se tratara de una entidad monolítica externa, ¿no? Porque todo está infiltrado por el estatismo hoy en día. O sea, la educación, el ambiente cultural, el marco institucional, hasta las guarderías. Hay guarderías estatales. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Entonces, nuestra misión tiene que ser, digo yo, ampliar esos intersticios. O sea, que las grietas del sistema se sigan extendiendo hasta que crujan las estructuras que de todas maneras ya están podridas, ¿no? Esas estructuras que desde chiquititos nos enseñaron a reverenciar. Y recién ahí la gente va a empezar a dudar. No antes. ¿Y después qué? Esa es la pregunta que muchos nos hacen, ¿no? Y la gente se va a adaptar. La gente se adaptó a tantas cosas a lo largo de la historia y sobre todo de la prehistoria, ni hablemos, ¿no? O sea, no nos preocupemos por la gente. La gente siempre se adapta. Cuando se desmorona un estado particularmente opresivo bajo el peso de sus propias contradicciones, la gente se adapta. ¿Cuántas veces pasó esto? Porque el Estado siempre se cae solo. El problema es que después vuelve a levantarse, pero caerse se cae solo. Hace falta que nadie lo voltee. Pero a lo que voy es que esto no es David contra Goliat. Acá Goliat gana, porque el Estado no es un enemigo externo. El Estado está como enredado en el tejido social y está enredado de tal forma que si vos lo atacás directamente, la mayoría de la gente va a pensar, este me está atacando a mí. Esto es lo que siempre dice Leandro, y tiene razón. Así que yo usaría una metáfora quizás menos épica, ¿no?, que la de David contra Goliat, pero me parece que se ajusta más a la realidad. Yo digo, tenemos que ser las termitas que trabajan silenciosa y sutilmente, hasta que el daño estructural ya es obvio y ya es irreversible. Pero no para instituir un nuevo régimen, sino para que ningún régimen basado en la agresión pueda volver a instituirse. Y hoy, quizás por primera vez en la historia, yo creo que tenemos con qué. Sí, sí. Vamos hacia más socialismo, ¿sí?, en Occidente. Esa es la tendencia. Pero hay una reacción. Esa reacción no tiene que verse necesariamente en manifestaciones televisadas. Esa reacción es invisible a los ojos del poder. Pero siempre, siempre hay una reacción. No se puede lograr imponer el socialismo completamente. Nunca se pudo. Ese siempre fue el sueño de los tiranos.